¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen y se mantienen aquí en Mega Noticias con la historia del mundo. La libertad de expresión bajo amenaza. Periodistas víctimas de censura judicial para silenciar la crítica. Políticos morenistas, gobernadores como Laida Sansores y hasta jueces imponiendo medidas propias de una dictadura. El gobierno no censura a nadie, asegura la presidenta, pero ahí le va. Basta revisar el caso de Jorge Luis González en Campeche, de Héctor de Mauleón por destapar corrupción y ni los ciudadanos se salvan, como la arquitecta Carla Estrella, todos sancionados. ¿Eso es libertad? No son hechos aislados. En año y medio, al menos 27 periodistas han sido víctimas de censura judicial, de acuerdo con artículo 19. Pareciera un patrón de censura institucionalizada. El poder es humildad, ha dicho Sheinbaum, pero el poder ha confundido autoridad con autoritarismo. ¿Dónde queda la libertad de expresión? La Constitución. ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con la libertad de expresión bajo amenaza. Jorge Chaparro, Andrés Solís. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Este jueves entró en vigor la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una legislación polémica porque en los hechos realiza la concentración de las decisiones del sector en una sola entidad, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Desde su presentación saltaron dos cosas. El Estado busca el control de la discusión en las redes sociales y poder intervenir, aunque no lo digan, en los contenidos de los diversos medios de comunicación electrónicos. Y lo peor, sin que haya una orden judicial. Desde Palacio Nacional se ha insistido una y otra vez que no hay censura, que el gobierno impulsa la libertad de expresión y que nadie será molestado por sus dichos o por sus escritos. Pero eso resulta falso. Cuando vemos a otros gobiernos morenistas como el de Puebla que encabeza Alejandro Armenta, que aprobó la ley de ciberseguridad que impone penas de 11 meses a 3 años de prisión por insultar en redes sociales. O las decisiones del Tribunal Electoral de Tamaulipas que sancionó al periodista Héctor de Mauleón y al diario El Universal, a quienes trata de obligar a desaparecer una columna en la que se habla del huachicol y la elección judicial. Otro caso fue el de Carla Estrella, una ciudadana que opinó sobre la carrera meteórica de la diputada Diana Karina Barrera, quien presuntamente recibió apoyo de su esposo Sergio Gutiérrez Luna para que fuera incluida como legisladora, aunque en un año solo ha presentado 3 iniciativas propias de reforma legislativa. La publicación de la periodista Laura Brujés sobre los llamados acordeones que se repartieron previo a la elección judicial y que a decir del INE sí tuvieron influencia en el resultado, pues el mismo organismo exigió a la periodista revelar sus fuentes sobre las publicaciones. Son solo algunos ejemplos, pero preocupa que cada vez son más los casos que ponen a la libertad de prensa bajo amenaza, como lo advierte mi compañero Andrés Solís en esta pieza. La libertad de expresión en México está bajo amenazas y es el Estado el principal impulsor de reformas legales que buscan inhibir, acotar y menoscabar el derecho de las personas a expresarse libremente o a recibir información. El 29 de junio de 2025, el Senado de la República aprobó la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que a decir de especialistas pretende imponer censura previa, aun cuando viole los artículos 6 y 7 de la Constitución. Pues lo que estamos viendo es una escalada de leyes o iniciativas de leyes con un claro objetivo censor, un claro objetivo criminalizante de la libertad de expresión, con la finalidad real, aunque expongan otros motivos, la finalidad real es inhibir la crítica pública. Aunque desapareció el artículo 109 que permitía al Estado bloquear las plataformas digitales, violando el derecho a difundir información y opiniones, lo aprobado obliga a las plataformas de streaming a pedir permisos por anticipado, lo que afectaría el derecho de cualquier persona a realizar transmisiones en vivo a través de redes sociodigitales. La nueva ley crea un órgano regulador que estará bajo el control de la Agencia de Transformación Digital y cuyos integrantes serán designados directamente por quien ocupe la presidencia de la República. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un desconcentrado dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero con
con independencia técnica, independencia operativa e independencia de gestión. Sin embargo, especialistas ven en esta nueva legislación un nuevo modelo de control del poder y su relación con los medios privados y con el ejercicio de la libertad de expresión. Luego sí tienen como esta concentración de facultades en la Agencia de Transformación Digital, una de las más importantes y que es el nido de la víbora en términos de una relación muy poco democrática entre concesionarios privados y poder público, es que regresa la discrecionalidad al Ejecutivo para decir a quién sí y a quién no se le dan concesiones o se le renuevan. Mega Noticias, Andrés Solís. La última frontera entre un gobierno democrático y una dictadura es la libertad de expresión. ¿Estamos dispuestos a perderla? La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Complicado, sin duda. Jorge, muchas gracias y establecemos comunicación con Héctor de Mauleón, periodista, escritor, perseguido, señalado de violencia de política de género. Héctor, un gusto poder platicar contigo y de entrada te pregunto, ¿qué estamos viviendo en términos de libertad de expresión? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que estamos viviendo una embestida contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, contra el derecho a estar informado, inédita. Es un conjunto de cosas que están ocurriendo no solamente en un sitio y no solamente a partir de la influencia de una persona. Estamos viendo lo que ya es un patrón que se extiende por Sonora, que se extiende por Tamaulipas, que se extiende por Campeche, en uno de los casos más escandalosos que es posible citar, donde a un periodista se le prohíbe primero ejercer el oficio durante 2 años, se le pone una multa que lo pone en riesgo de perder su casa si no la paga, y después un acoso que termina imponiéndole un censor que revise todo lo que va a publicar antes de que lo dé a conocer. Es algo que yo, francamente, un censor personal, es algo que yo creo que no se había visto. Y estamos viendo el caso incluso de un acoso que no va solo contra medios, como Código Magenta en Nuevo León, que está siendo perseguido también, o el Universal, que acaba de ser inscrito en el registro de personas que han cometido violencia política en razón de género, sino que va incluso contra ciudadanos. Estamos viendo el caso de Carla Estrella, que por haber puesto un tuit, un comentario en la red social de X, es obligada a pedir disculpas durante varios días consecutivos, es auditada para ver de qué tamaño, de qué nivel va a ser la multa que le van a imponer. O hemos visto el caso de Laisha Wilkins, quien por haber puesto un jaja, por haber posteado un jaja, pues se le deja venir encima el Instituto Electoral para preguntarle quién le financió el tuit, a nombre de quién lo está escribiendo, si tiene alguna relación con un partido político, etcétera, con esta diputada que hoy es conocida como dato protegido. Dato protegido. O el caso de la periodista Laura Brujés, que por haber publicado algo sobre los acordeones de la elección judicial, le están pidiendo que revele el nombre de su fuente, quién le entregó esos acordeones que ella dio a conocer, etcétera. Entonces creo que pues estamos ya frente a un patrón claramente definido de acoso a la crítica. Héctor, con todo esto que estás mencionando, ¿podemos aplicar la palabra censura y le agregaría censura oficial? Creo que estamos viviendo un episodio de censura. Hay censura previa. A nosotros en las medidas cautelares que nos hicieron llegar, nos piden que no volvamos a mencionar el nombre de Tania Contreras, la persona que nos denunció, que bajemos la información y que no la volvamos a mencionar. Es decir, están ejerciendo no solamente la censura efectiva, sino la censura previa. Y yo diría que también estamos en un proceso de censura invisible, de censura que va contra los medios, contra los dueños de los medios,
para pedirles que eliminen de sus espacios a determinadas voces, a determinadas plumas. Si uno hace la lista de periodistas, de analistas, de intelectuales que han perdido sus espacios o que han sido echados de sus espacios, pues la cifra es absolutamente escandalosa y abarca no solo prensa escrita, abarca radio y abarca televisión también. Así es. En este entorno, Héctor, estaríamos también hablando de decisiones judiciales que en lo personal diría son increíbles en una democracia en la que se supone que vivimos. Sí, bueno, estamos viendo un proceso mediante el cual los institutos electorales y el propio INE, que fue una construcción de la sociedad mexicana como un bastión de la democracia, está siendo empleado para perseguir, para fiscalizar, para imponer medidas cautelares que son verdaderamente preocupantes y escandalosas. Es terrible la perversión en la que ha caído el Instituto Nacional Electoral, en el que han caído los tribunales fallando en favor del poder y en contra de ciudadanos, que lo único que han hecho es aquello que les permite la Constitución, que es externar sin cortapisas su opinión. Oye, en el caso de Jorge Luis González, este periodista del periódico Tribuna allá en Campeche, y en tu caso, Héctor de Mauleón y El Universal, ambos, hasta donde entiendo, señalados y acusados de violencia política de género. ¿No es un término ya manoseado, usado ya muy a la ligera? Sí, yo creo que un instrumento que es completamente necesario en una sociedad que ha ejercido toda clase de violencias tremendas contra las mujeres, es un instrumento que debería ser cuidado, protegido, impulsado, pero creo que hoy se está usando ya claramente, impúdicamente, sin ninguna vergüenza, con fines políticos, ¿no? Sí, bueno, ahí me daba coraje y risa, Héctor, y lo comento con la audiencia. En el caso de Jorge Luis González en Campeche, ¿sí? Sancionado 2 años sin ejercer el periodismo, con un sensor para cada una de las notas que escriba en su medio. Pueden tardarse 24, 48 horas para que le den el ok o le digan no va, y uno dice, esa es libertad de prensa. Y todavía la jueza que dicta la sentencia dice que no se impide la libertad de expresión. Es que es una contradicción tremenda, es escandaloso de verdad, pero lo que es terrible es que desde el poder se siga manejando esto como que es algo que no está ocurriendo, que desde las altas esferas del poder se diga hay libertad de prensa, todos pueden decir lo que quieran, todos dicen lo que quieran, y en el momento en el que alguien dice lo que no les gusta, lo que encuentra se encuentra de pronto metido en un proceso. Es de verdad, me parece inadmisible. Me preocupa eso y me preocupa, bueno, me parece una buena señal el apoyo que ha tenido en redes, por ejemplo, Carla Estrella, esta ciudadana de Hermosillo que ha sido perseguida de esa manera y que la manera en la que se le revirtió a quien empleó malamente la figura de violencia política de género en contra de ella, sí. Y cómo, pues en realidad, el cazador fue cazado, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver, dime una cosa, Héctor, y la audiencia debe de escucharlo. ¿Tienen los ciudadanos derecho a criticar y a opinar del poder? Como lo decía una de las mentes más lúcidas que yo considero que hay en México en este momento, que es Jesús Silva Herzog, pues los ciudadanos tienen derecho incluso de burlarse, claro, del poder, de reírse. Entonces se va a prohibir la caricatura, van a prohibir a los moneros porque precisamente hacen sátira del poder. Me parece que no, que es completamente inadmisible y que además le abre la puerta a lo que va a venir en el futuro. Lo que se está perfilando con todo este patrón es ya un control férreo de las opiniones, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Hoy publica El Universal que cada 3 semanas se comete un acto de persecución. Artículo 19.
Lo dice artículo 19, sí. Cada 3 semanas se está registrado un acto de persecución contra periodistas. Oye, y nada más por último, Héctor, ayer entró en vigencia la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en aproximadamente un mes, días menos, días más, tendremos un nuevo Poder Judicial. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar lo peor. Este Poder Judicial ya vimos cómo lo eligieron, cómo los caciques locales y regionales impusieron sus candidaturas para tener jueces a modo. Ya tenemos una ley que persigue hasta la sospecha de que alguien pudiera estar ejerciendo la crítica contra una persona, y pues ya quiero ver lo que va a pasar a partir de septiembre cuando un periodista tenga que ir a sentarse frente a estos tribunales obsecuentes totalmente con el poder, porque muchos lo hemos estado advirtiendo, muchos lo han estado advirtiendo y no se hizo caso jamás, pero se fueron demoliendo todos los contrapesos, se fueron demoliendo todos los mecanismos de observación del poder, se demolió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no sirve absolutamente para nada más que para tapar los abusos que el poder pueda cometer en contra de los ciudadanos, y ahora pues vamos a perder ya los juzgados y los tribunales, ¿no? Héctor de Mauleón, agradecido siempre de estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias. Mil gracias. Hasta luego.